Hola y bienvenidos a esta nueva serie de scripts en la cual estaremos en este primer video viendo cómo podemos introducirnos al print, para qué sirve y la manera de utilizarlo correctamente, por decirlo así. Hay muchas más maneras de las cuales nosotros podemos utilizar el print, pero la más utilizada es la que yo voy a mostrarles acá. Bien, antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal con la campanita activada para que de esa manera YouTube te notifique de todos los vídeos que suba de la serie de scripts entre otros, y dejando tu like porque me apoyarías mucho para seguir subiendo esta serie de scripts. Así que bien, comencemos con este video. Primero que nada, vamos a agregar un script en el server script service. Lo podemos agregar en Workspace, pero lo recomendable es que lo agreguen al server script service porque es el servicio de scripts del juego, es decir, donde se guardan varios scripts como por ejemplo, el ciclo de día y noche. Bien, agregamos un script normal, y luego se nos abre automáticamente el script con el famoso print, pero no solo ocurre esto en el script normal, también ocurre en el local script, menos en el module script. Si no sabes qué son estos tipos distintos de scripts, en la tarjeta te estará apareciendo el video, que sé que te va a ser de mucha ayuda en un script normal, y nos aparece este print con este mensaje que dice hola mundo. Importante decirles y resaltar que los scripts se ejecutan línea por línea, es decir, el servidor lee la línea 1, 2, 3, 4, 5 y todas las que tenga. Por eso es importante la optimización del juego, porque no solo es solo este script el que se ejecuta, son varios, pero en otro video enseñaré cómo podemos optimizar el juego, pero básicamente eso, estos scripts se ejecutan línea por línea. Con scripts me refiero a todos, module script, local script y script normales. Bien, una vez aclarado esto, ahora bien, nosotros tenemos que tener abierta el output. Para abrirla nos vamos a View y luego buscamos el output. Si no sabes igualmente cómo usar el output y qué significa cada cosa, te aparecerá un video acá arriba en donde lo explico todo a detalle. Ahora que tenemos esto abierto, ahora si nosotros corremos el juego, yendo a inicio, jugar, le damos abajo de jugar y seleccionamos ejecutar, o darle F8, y cuando hagamos esto si miramos en el output, hasta por lo general se ejecutan primero los print, porque si recordamos el script se ejecuta junto con el servidor, es decir, el servidor se ejecuta y el script también, así que hasta arriba veremos este print. Ahora bien, no solo podemos imprimir esto de Hello World, también podemos poner por ejemplo, hola ¿qué tal?, siempre entre comillas, porque el entre comillas es para colocar un mensaje en el caso del print, y corremos el juego y nos aparecerá ese mensaje. También podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con sus respectivos signos. La suma es el signo de la suma, multiplicación asterisco, y división barra inclinada. Importante, si hacemos cualquiera de estas, tenemos que quitar las comillas, porque si no se nos va a imprimir como si fuese un mensaje. Entonces quitamos las comillas, y colocamos la suma tal cual en el print, luego corremos el juego, y en el output nos aparecerá el resultado de esa suma, no importa si son pequeñas, mezcladas, multiplicaciones, restas, sumas, divisiones. Pero bien, básicamente ahora bien, les voy a mostrar cómo podemos nosotros usar el print para corregir errores en nuestros scripts. Bien, en este caso yo lo que voy a hacer es utilizar la base plate de referencia, para cambiarle las propiedades, le cambiaré el color en la primera línea. Ustedes no se preocupen, no hagan caso a esto, ya lo van a entender en el próximo video cuando veamos propiedades. Así que bien, debajo de esta línea pondré un print que diga que la línea 1 se ha ejecutado correctamente, recordando que los mensajes así van entre comillas. Luego en la línea 3 pondré una transparencia de 0,5 y debajo pondré un print que diga que la transparencia se ha ejecutado correctamente. Luego una línea donde voy a hacer el error, que en vez de escribir game con G minúscula, lo pongo con mayúscula y aparte no, le puse una parte donde dice bricolor, y luego pondré un print que dice que la línea 5 se ha ejecutado correctamente.
luego procedemos a ejecutarlo, cuando lo ejecutamos veremos que en el output, nos aparece que se ha ejecutado correctamente la línea 1, la transparencia se ha ejecutado correctamente, pero no nos sale que la línea 5 se ha ejecutado, y como sabemos que esto se ejecuta línea por línea, si el script encuentra un error en una línea, se detendrá y ya no se ejecutará el resto del script, aunque el resto lo tengamos bien, por eso tenemos que tener cuidado con cómo escribimos porque puede hacer que no nos funcione todo el script, así que bien, en el output también nos señala dónde es donde se ubican los errores, si le damos clic nos enviará a la línea que debemos corregir, y bien, procedemos a reparar estos errores. Y bien, como vemos en el output ya se imprimen las 3 líneas donde nos indican que todo está correctamente ejecutado. Bien, luego de comprobar que todo está bien podemos eliminar las líneas de los print, para mejorar la optimización del juego, pero teniendo cuidado al eliminar este print, así que bien, básicamente eso sería todo. El print no es solamente esto, tiene otras funciones que poco a poco vamos a ir viendo más adelante, así que bien, eso sería todo. Ya sabes que si este video te ha gustado, informado y servido, puedes apoyarme dejándome tu like y tu suscripción para que de esa manera este video llegue a otras personas y las informe y les ayude a aprender programación de la misma forma que a ti, así que bien, eso sería todo. En los comentarios o sugerencias, también a Discord, servidor en la descripción. Próximo video de la serie estaremos viendo propiedades. Ahora vamos con los saludos. Un saludo para Daniel Martínez, MR Mcheto, Lobito Gamer Roblox, Jugando Ando, Emil Juega, Roblox Play para Bichops y Ento 90. Esos serían todos los saludos. Si quieres un saludo pídelo y en el siguiente video aparecerá. Así que nada más, nos veremos en un próximo video, hasta la próxima.